Como sucede cada 4 años, la designación del gobernador departamental desata luchas de financistas, diputados, sociedad civil y hasta el círculo cercano del presidente por ubicar a sus favoritos como el representante del mandatario en los departamentos. Ese es el tema de la noche y puede participar en la discusión con el hashtag #PugnaGobernadores. Antes, veamos la nota sobre este proceso que está en manos del presidente Morales. El presidente Morales nunca imaginó la queja que recibiría del alcalde de Camotán, Guillermo Guerra, durante una visita el pasado miércoles a Jocotán, Chiquimula. Lamentablemente todas las instituciones de gobierno que están en el departamento están manejadas todavía a control remoto por el diputado Boris España, que todavía no tiene nada que ver ningún diputado toda con las la gente está trabajo. Muy bien. Y déjeme hacer mi trabajo. ¿Le parece? Sí, muchas gracias, estoy en el aire. Muchas gracias. Y es que uno de los asuntos del presidente en los últimos días fue la selección de los 22 gobernadores departamentales ya seleccionados dentro de 300 expedientes propuestos por los consejos de desarrollo, la sociedad civil, individuales y algunos políticos. Todo el tema de gobernadores ha tenido la amplitud para poder tener la recepción de las propuestas de todos los sectores. El próximo lunes el Ejecutivo hará público el listado de los gobernadores nombrados. Entonces retomará la selección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, cuyo proceso ha sido opaco y bajo secretismo de acuerdo a sectores sociales que le demandan publicitar el nombramiento. Bienvenidos a Sin Filtro esta noche de jueves. El tema es la pugna por designar a los gobernadores departamentales, al representante del presidente en los departamentos. Usted escuchaba estas declaraciones del alcalde Guillermo Guerra de Camotán, que encara al presidente Jimmy Morales, le reclama que el diputado Boris España sigue mandando en la gobernatura y le pide cambios en el departamento de Chiquimula. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta, Daniel Herring, para que se unan a esta conversación, a este análisis del proceso de designación de gobernadores. Sale hoy a luz la lista de los 342 candidatos. El vocero Haynes parecía que estaba leyendo una letanía de nombres. De eso se trató la conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. ¿Y qué nos dice del proceso de designación que anuncian se va a aclarar el lunes próximo, Daniel? Yo no creo que diga gran cosa, sinceramente. Esto se ha vendido como digamos, una política de transparencia, como una forma de hacer más claro un proceso que ha sido siempre un proceso de designación a dedo. Pero esto no ayuda, o sea, tener 342 nombres de personas que por regla general no conocemos, donde no hay ningún tipo de especificación sobre sus alianzas, sus experiencias, su CV, digamos, su vida laboral, y los pocos que conocemos luego resultan ser un poquito fiasco, como vamos a hablar un poquito más adelante de Monseñor Álvaro Ramacine, que ni siquiera sabía que estaba en esas listas. Yo creo que más bien hace más confuso el proceso, más que lo transparente. Y a mí sí me gustaría saber cómo es que han llegado ahí esos nombres. No que me digan, no, es que los propusieron distintos sectores. ¿Qué sectores son esos? ¿Qué sector propuso a cada uno de esos nombres? Y si el proceso estaba de alguna manera ordenado, estandarizado. Eso es lo que a mí me gustaría saber y eso es lo que a mí me parecería un proceso transparente. Si no, es básicamente lo mismo con un barniz que parece transparencia, pero en realidad no lo es. Estuardo, el listado de los 342 pues quiere dar un mensaje, quiere enviar una luz de que existe transparencia en este proceso de designación, que como lo decía Daniel, pues puede ser por voluntad, decisión del presidente. Es una elección que muchas veces es a dedo, pero entre esos listados de candidatos propuestos vimos pues hermanos, exfuncionarios, el mismo gobernador Alfonso Palma del departamento de Guatemala quiere reelegirse, quiere quedarse, mejor dicho, que lo designen nuevamente. Sale a luz el nombre también de Monseñor Álvaro Ramacine. ¿Qué nos dice todo este listado que hoy conocemos de una pugna que se vive, que es al interno del Ejecutivo por la designación de estos representantes del Ejecutivo? Bueno, primero miremos qué es un gobernador. Principiemos por el gobernador.
El gobernador es un representante del presidente, digamos, es una extensión del presidente en un departamento, ¿verdad? Por eso se llaman gobernaciones departamentales. En tiempos del presidente Berger se hizo se creó la figura del vicegobernador, que me dio risa, ¿verdad? ¿Qué hace el gobernador? Nada. ¿Y qué hace el vicegobernador? Ayuda al gobernador, ¿verdad? Hacer nada. A hacer nada. Pero los gobernadores pasan a tomar relevancia en el listado geográfico de obras. Y por eso es que hay una pugna para llegar a las gobernaciones, porque están relacionados directamente con los CODERES, ¿verdad? Los consejos departamentales de desarrollo, los COMUDES, los consejos municipales y luego los COCODES. Toda esa línea de organización, digamos, más o menos entre política y económica y de intereses, da una vuelta y esas terminan generalmente con los diputados distritales. Entonces, lo que tenemos es un interés enorme por el listado geográfico de obras, que son 13,000 millones en este presupuesto, en el cual entra el gobernador departamental, el diputado o los diputados distritales. Entonces ya empiezan los grupos, ¿verdad? El CODER, el COMUDE, el COCODER, ¿verdad? Los consejos regionales de desarrollo también, y ahí es donde los gobernadores tienen una decisión enorme. Por eso es que entre los casos de corrupción siempre encontramos que las ONGs o empresas que eligen para desarrollar muchos de los proyectos están asociadas a los gobernadores o familiares de gobernadores y luego a los diputados o familiares de diputados distritales. Y entonces lo que hacen desde COCODES, COMUDES, CODERES y todo es firmar, digamos, una propuesta que se les da en Consejo de Desarrollo, pero que no es discutida, sino que ya va, digamos, con intereses muy particulares de cuáles son las empresas, ONGs. Verá, hubo ONGs en cierto momento que eran ONGs de masajes. Vamos al corte para seguir discutiendo sobre estas decisiones y la injerencia que tiene el gobernador departamental en esta articulación con los COCODES y con el gobierno central. Volvemos luego de este corte. Envíe sus comentarios con SF Pugna Gobernadores. Volvemos. Seguimos con Sin Filtro, el tema es la pugna por las gobernaciones departamentales, SF Pugna Gobernadores. Vamos a ver los resultados, resultados preliminares de un sondeo que hemos lanzado por Twitter para preguntarle a los usuarios qué opina de este proceso de designación de gobernadores que lleva a cabo el presidente. Bueno, el 49% dice que es un proceso igual que el de los otros presidentes, o sea, más de lo mismo. El 29% dice que es un proceso con menor transparencia y hay un 22% que opina que en el proceso se ha percibido mayor apertura, mayor transparencia. Bueno, transparencia que es cuestionada por los alcaldes. Ya escuchamos al inicio la declaración de este careo entre el alcalde Guillermo Guerra de Camotán con el presidente Morales. Vamos a repetirlo para que usted ponga mucha atención a este reclamo que hace el jefe edil, que exige ya los nombramientos en las gobernaturas departamentales. Escuchemos. Lamentablemente todas las instituciones de gobierno que están en el departamento están manejadas todavía a control remoto por el diputado Boris España, que todavía no tiene nada que ver ningún diputado toda con las la gente decisiones que está vamos a hacer. Trabajo. Y déjeme hacer mi trabajo. ¿Le parece? Sí, muchas gracias, estoy en el aire. Muchas gracias. Declaraciones del alcalde de Camotán y del presidente Jimmy Morales. El presidente responde: haga usted su trabajo y déjeme a mí hacer mi trabajo. El alcalde reclama que el diputado Boris España, actualmente de la bancada MR, antiguo afiliado militante del Partido Patriota, pues aún maneja los hilos de las entidades de gobierno en el departamento de Chiquimula. Seguimos con este análisis del proceso. ¿Por qué ha sido tan difícil la designación de los gobernadores? ¿Es porque el presidente tiene que verificar realmente la hoja de vida de estas personas o hay demasiadas injerencias de grupos que quieren a su favorito en los departamentos? Yo creo que la pregunta que hacemos en la encuesta hoy es clave, pero es clave, es transversal a toda la administración de Jimmy Morales. Después de lo que pasó en 2015, de lo extraordinario que fue eso, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer siempre todos es: ¿está el presidente Morales haciéndolo igual
está haciéndolo diferente o está haciéndolo peor incluso que la vieja política. O sea, sí hay una expectativa de que todas estas cosas cambien con un presidente que fue tan extraordinario en sentido estricto que quedase. Y lo que se ve, yo diría, es como un intento de hacer algo distinto, un intento de tener una actitud distinta, de decirle, por ejemplo, al alcalde, no, mis decisiones no tienen nada que ver con un diputado, si hay una enorme separación de poderes, con dinámicas que son clarísimamente de vieja política, digamos. Y ahí yo creo que la gran tensión aquí, la ley es clara, la designación del gobernador es del presidente, porque el gobernador es un representante del presidente en el departamento, punto. No hay más historia. Y tanto la Constitución como la ley del organismo ejecutivo lo deja clarísimo. O sea, deja clarísimo que ahí es un cargo básicamente de confianza del presidente. Y los consejos de desarrollo tienen la facultad de proponer a gente. Entonces, lo que ha hecho Jimmy Morales es, de una forma desordenada, juntar esta idea de que haya actores de sociedad civil que propongan y al mismo tiempo meter a gente que está claramente tintada por las negociaciones que están aconteciendo en el Congreso. Y es ese gobernador que lo designa el presidente, yo como diputado departamental quiero que sea alguien afín a mí por lo que explicó antes Estuardo. Y esa es la dinámica que estamos viendo, es como una mezcla de distintas dinámicas con siempre el barniz de inocencia, porque eso es la palabra, que tiene el presidente y que se ve en gestos como el de pelearse con el alcalde Camotán delante de las cámaras. Ese rifirrafe. Ahora, la ampliación de la bancada de FCN en el Congreso cambia también el balance de fuerzas en esta designación de gobernadores. Vamos a ver, Estuardo, si el presidente tiene realmente la fuerza o el músculo político para decidir él a las personas de confianza que quiere en las gobernaciones, o se va a evidenciar el peso que tienen ahora estos 20 y tantos diputados tránsfugas en el partido oficial. Bueno, la llegada de los tránsfugas al FCN Nación fue precisamente un cambalache, ¿verdad? O sea, te doy, pero me das. ¿Qué es lo que piden todos los diputados? ¿Cuál es el sueño húmedo de cada diputado? Tener alcaldes disponibles, tener gobernadores que ellos controlen. La queja de este alcalde, estoy seguro, si miramos a los 338, por lo menos 337 han de tener la queja. Y digo 337 porque él ya lo dijo, restemos uno. Pero esa es la queja de ellos. Y yo quiero, y muchas gracias y un saludo a quienes nos están viendo en Petén, pero desde Petén mandan esto que me parece a mí sorprendente, porque así es el proceso. Y me aclaran y dicen, Estuardo, ahora agrego algo de importante. El Consejo de Desarrollo es solo la unidad financiera, pero vaya unidad financiera la que se tiene a nivel departamental, ¿verdad? La verdadera unidad ejecutora son las municipalidades. Todas las obras de los consejos de desarrollo departamentales se firman con convenios con las munis y ahí se adjudican. De ahí la relación que tiene que nacer entre, obviamente, ese matrimonio entre alcaldes y gobernadores. Al final, y diputados. Son los alcaldes que tienen más incidencia a quien adjudican las obras, ¿verdad? Pero la unidad financiera, eso es lo interesante, son los consejos de desarrollo. Y otra vez, estas unidades financieras están supeditadas a la obra gris, como dice otro tuitero, que ahí es donde parten y recontraparten en el listado geográfico de obras. Y aquí un llamado al MP, aquí un llamado a la CICIG, que esa línea es mucho más grande que la SAT 1, la SAT 2, la SAT 3, la salud, la línea de educación, todas las líneas juntas. No le llega a la cantidad de esta línea precisamente que después es controlada por los consejos de desarrollo dirigidos por los gobernadores y ejecutada por los alcaldes. Por eso es que es muy importante. ¿Y los alcaldes qué hacen? Convencer a los comudes y a los cocodes de las obras ya hasta llevan. Y designar ejecutor. Ejecutor y designan empresas, sí. Muchas de las cuales no existen o son talleres que están en un tercer piso donde no sé cómo suben los carros. Vamos con un corte y regresamos con Daniel, te lo prometo, no estoy interrumpiendo, yo sé que esta es mi labor polémica dentro de este foro. Vamos a un corte, siga enviando sus comentarios al SF Pugna Gobernadores. Volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, llegan los comentarios, las opiniones de la audiencia sobre este tema, la pugna por la decisión, la designación de los gobernadores. Vamos a leer algunos que han llegado a este foro. Raúl nos dice, al ser disposición constitucional que el presidente los nombre, no es posible elegir gobernadores en las urnas. Vamos con otro comentario que nos dice, elección de gobernadores es igual a pago de favores, por eso hay tantos que buscan el puesto. SF pugna gobernadores. Un último, para seguir en esta dinámica de la lectura de los comentarios. SF pugna gobernadores en Xela, Quetzaltenango, la mayoría fueron candidatos. Si el pueblo no los eligió, es porque el clamor popular dice, no los quiere, sí, pues. No es alcalde, tal vez gobernador. Pero peor. Un premio de consolación. Porque tiene mucho mayor presupuesto desde que es un ente financiero que la alcaldía. Hablemos de eso, la injerencia o el peso que tienen los alcaldes en los consejos de desarrollo. O sea, no todos los alcaldes de un departamento son igual de influyentes. Hay algunos alcaldes que tienen su peso político sobre los consejos de desarrollo y son los que influyen para que hayan determinadas obras, se favorezcan a determinadas empresas, y tener a un gobernador que no es afín no es algo cómodo. Entonces ellos quieren tener a alguien que se maneje en la misma línea. Es que los consejos de desarrollo se han convertido en un espacio de negociación política. Eso es lo que son. Contrario al espíritu de la ley. Bueno, yo no diría eso, yo diría que es exactamente lo que tienen que ser. Son espacios paralelos al sistema, digamos, formal, donde desde las comunidades, que es difícil porque no se especifica muy bien, no se define muy bien en la ley qué es comunidad, es como el pueblo autoorganizado, se empiezan a filtrar demandas de abajo hacia arriba. El modelo es interesante, pero en ese modelo el gobernador empieza a jugar un papel que no es exactamente el mismo que tiene dentro del Ejecutivo. O sea, él debería ser un coordinador de políticas públicas y ahí se convierte en un centro de administración financiera. O sea, llave maestra. Y esa es la parte, yo no diría que va a depender mucho, hay gobernadores que son políticamente muy débiles. Y eso está clarísimo. O sea, por ejemplo, los alcaldes en el departamento de Guatemala son tan fuertes. O sea, tenemos alcaldes como Arzú, tenemos alcaldes como en su momento Tonocoro o Edwin Escobar, que son muy fuertes. El gobernador ahí no pinta absolutamente nada y va a ser siempre sobrepasado por esas grandes figuras. Y eso va a pasar por regla general en casi todos los lugares. Yo creo que al ser un espacio de negociación política, la triada esta entre alcalde, diputado y gobernador, lo que van a intentar es que se conjugue de la mejor forma posible. Y ahí es donde está el huesito. Es que todo esto tiene que ver con huesitos. Por eso, si había una expectativa de que Jimmy Morales, como son de designación directa de Jimmy Morales, y sí son responsabilidad absoluta en última instancia, porque es Jimmy Morales el que los va a designar de Jimmy Morales, que él hubiese establecido un sistema distinto. Quizá un sistema basado por ejemplo, más en el CV, basado en un perfil profesional, más que mándenme mucha gente, yo meto ahí cualquier cantidad de cosas y luego voy a elegir al que haya negociado en el Congreso mi diputado. Unos datos de los consejos de desarrollo, por ejemplo, el Departamento de Guatemala tiene asignados 259 millones. San Marcos tiene asignados 134 millones y allí las organizaciones sociales temen la presión de los diputados Rodolfo Castañón y Manuel Giordano, que ahora son del partido oficial. Huehuetenango 143 millones, Quetzaltenango 106 millones. No son cifras nada despreciables que manejan estos consejos de desarrollo. No, y aparte de las asignaciones constitucionales, aparte de todo lo que tienen los cobros de las tasas municipales y todo eso, ¿verdad? Algunos que tienen también empresa municipal de electricidad, como Quetzaltenango, ¿verdad? Bueno, pero regresemos otra vez a cuál es la función del gobernador. De hecho, yo he propuesto, y yo sé que muchos no están de acuerdo, pero para mí una de las elecciones que deberíamos hacer para buscar un balance también de poder y de ejecución de políticas públicas tiene que ver con la elección del gobernador. De hecho, los gobernadores deberían de ser electos. Esa función sí entra a la elección y empieza a competir. Pero ahí sí tendrías que cambiar todo. O sea, tendrías que cambiar las competencias, tendrías que darles presupuesto, porque hoy por hoy de verdad son presencia del Ejecutivo en los territorios. Y antes, y digamos hoy por hoy, eso que todavía tienen un poco más de responsabilidad. Antes se encargaban de sellar sellos para hacer rifas
y de aprobar la apertura de prostíbulos en los pueblos. Esa era la función del gobernador. O de ferias. Bueno, sí, y las ferias, ¿verdad? Y, o sea, no tenía función. Pero cuando vino esta ley de desarrollo, ¿verdad? Y le confirió cambió, le otras, dio, ¿verdad? Poderes, y rápidamente la corrupción vio el papel que tenía el gobernador en la elección de empresas. Y esa relación entre diputados, empresas, gobernadores, comudes, cocodes, coderes, ¿verdad? Coderes y cocodes, llegar hasta ahí es impresionante, porque la corrupción empezó a filtrar todo el sistema. Y ahora hasta los cocodes, que en teoría eran las bases, eran como la organización digamos, más legítima que tenía la ley de desarrollo, pasa a ser también permeada por la misma corrupción. Los caciques se meten en esas organizaciones. Y ese sistema, como tenemos, como dice una tuitera, y que me parece correcto, lo único que hace es enfatizar sistemas de cacicazgo puros. Y en el reporte Petén es un ejemplo de cómo los clanes de Petén establecieron eso y fueron ganando alcaldes, porque lo que tiene que ganar un gobernador, y pueden ser alcaldes de otros departamentos, no tiene que ser. El apoyo de él. ¿Por qué? Porque este gobernador, y el caso de Chinautla aquí, es un caso, digamos, el caso más esencial que tenemos de cómo un alcalde va y negocia proyectos en grupo y en conjunto, así como si negociamos en grupo vamos a tener más chance, y jala a San José del Golfo, jala a muchos municipios. Vamos a ver los resultados de lo que opinan los internautas de este sondeo, si ven que hay mayor o menor apertura en el proceso de designación de gobernadores. Y el 51% dice que es igual que el que ha realizado otros presidentes. El 31% ve menos transparencia y un 18% afirma que hay una mayor apertura. Vamos acercándonos al final. 30 segundos, conclusiones, Daniel. Si alguien quiere ver un ejemplo del despropósito de todo esto, creo que es el caso de Monseñor Ramazzini, donde aparece en las listas como candidato y él, como eclesiástico de alta jerarquía, no puede serlo. Una vez más vemos vieja política con un barniz extraño, pero con una pésima comunicación. Creo que es lo que estamos viendo en este caso los gobernadores. Estuardo, brevemente, porfa. En la elección de ministros, o la selección de ministros, vimos el mismo caso, de hecho tuvimos una entrevista aquí en ese tema. En la elección de gobernadores estamos viendo lo mismo. Esperémonos y agarrémonos para la elección de los representantes a la Corte de Constitucionalidad por parte del presidente el presidente Jimmy Morales y el gabinete, ¿verdad? Muy bien, gracias Estuardo, muchísimas gracias Daniel por este análisis del proceso de designación de gobernadores departamentales, y a usted muchas gracias por seguirnos aquí en Sin Filtro, donde usted se queda con la última palabra, con sus conclusiones. Feliz noche y nos vemos mañana a las 10 para seguir discutiendo de la coyuntura nacional.